Buenas tardes, vamos a continuar con el curso. Este, bueno, el día de hoy ya vamos a empezar a estudiar lo que son las integrales de línea. Digo, de superficie. Ando ya un casado. Integrales de superficie, ¿no? Entonces, en integrales de línea, ya nosotros estudiamos lo que es la, parametrización. Bueno, nos falta hacer un ejercicio con círculos y elipses, pero, quiero tomar esto, ¿no? De una manera un poquito más plana para poder aplicar esto, para que tú tengas, los ejercicios sean más prácticos en persona y este, la teoría sea más grabada para que se pueda ver varias veces. Entonces, ¿qué es una integral de superficie, no? Ahora tú vas a ver cómo el campo vectorial interactúa a través de una superficie. Entonces, digamos que este es un campo vectorial A y esta es una superficie S. Entonces, depende cómo esté el campo vectorial, ¿no? O sea, el campo vectorial puede ser circulitos, puede ser lo que sea, pero ahora lo que vamos a ver es cómo fluye o qué pasa cuando atraviesa a través, ¿no? Pues recordemos que en las curvilíneas, pues es recorrer nosotros una cierta trayectoria y ver qué nos hace el campo vectorial. Ahora es estudiar el campo vectorial. ¿Qué pasa cuando atraviesa esta superficie? Ahora, entonces, vamos a ver, este, entonces, vamos a ver algo que se llama, vamos a necesitar lo siguiente, ¿no? Entonces, sea S una superficie abierta de dos caras y a un campo vectorial. Entonces, la integral de superficie o flujo se le llama, acuérdate que se le llama circulación a las de línea, el flujo de A en la superficie S es la doble integral de A en esta superficie de A punto de S vector. Pero ¿quién es ds vector? Bueno, ds vector es igual a la normal por el diferencial de superficie. Entonces, esta es la normal a la superficie. Y por eso es que practicamos tanto el gradiente, ¿no? De una superficie para poder obtener su vector normal. Entonces, recordemos, ¿no? Siempre que nosotros recorramos la superficie, recorren en el sentido de contrario a las manecillas del reloj. Ese es el sentido antihorario y ese es el sentido positivo. Entonces, vámonos nosotros a bueno, ver qué pasa, ¿no? Nosotros tenemos que esta va a ser la integral de superficie, ¿no? Estas van a estar un poquito más complicadas. De hecho, las de volumen son las más fáciles, ¿no? Luego siguen las en dificultad, yo creo que es las integrales de volumen, luego las integrales de superficie. No, no, de más fácil a más difícil es volumen, línea, superficie. Las de superficie son las que más talacha llevan. Ahora, ¿cómo encontrar este diferencial de superficie? Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente, diferencial de superficie. Para encontrar, imaginemos que tenemos una superficie, ¿no? Digo abierta porque me dirás, oye André, pero esta superficie tiene un circuito cerrado, ¿no? Sí, pero una superficie abierta es una superficie que cuando tú vas recorriéndola llegas a ella misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta que estoy dibujando, si yo la recorro de aquí a acá, pues ya, ¿no? O sea, se acabó. Pero, por ejemplo, si yo dibujo un cubo con todas sus caras, ¿qué pasa si yo empiezo a recorrer esta, ¿no? Da una vuelta y llego a la misma superficie. Una superficie cerrada es aquella que encierra un volumen.
Esa es la definición. Aquellas que son abiertas no encierran volumen. Entonces, claramente, bueno, lo primero que te tienes que preguntar tú cuando vayas a querer calcular el diferencial de superficie es lo siguiente. Mi superficie está proyectada con algún plano, está proyectada en algún plano, y depende de la respuesta, sí, hay que llorar, ¿no? Alegría. No, vamos a tener que aplicar teorema del foco. Pero ahora, ¿cómo que está proyectada mi superficie, no? Sí. Bueno, lo que nosotros podemos ver es que, por ejemplo, nosotros podemos tener nuestros tres ejes perpendiculares, ¿no? Voy a hacer dos ejemplos, ¿no? Aquí y ahí. Perfecto, ¿no? Entonces vamos a dibujar este es el eje Z positivo, este es el eje X positivo, este es el eje Y positivo, este es el eje Z, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, notemos que, por ejemplo, imaginemos que tenemos una superficie aquí en el plano YZ. Ah, ok, esta superficie sí está proyectada en el plano YZ o XY. Digo, X, sí, no, al YZ, en el XY. Siempre la normal o el vector normal sigue la regla de la mano derecha. Entonces, siempre vamos a seguir esa regla de la mano derecha. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que como recorremos nosotros en el sentido positivo de las superficies, siempre la normal va a ir hacia donde apunta tu pulgar. Por ejemplo, apunta tus dedos, tus cuatro dedos, y gíralos en el sentido de la superficie, ¿no? Nota que si tú giras tus dedos de tu mano derecha en sentido de la superficie, como estamos recorriendo, en sentido de las flechitas, tu pulgar hacia dónde queda? Hacia arriba. Esa sería la dirección de la normal. Ahora, en cambio, si tú giras en dirección contraria para recorrer la superficie, tu pulgar debe quedar apuntando hacia abajo. Entonces, por eso las normales siguen arriba de la mano derecha. Entonces, por ejemplo, esta ya conoceríamos nosotros quién sería su vector normal. K. Ah, ok, no, pues yo tengo una superficie proyectada. Ah, ok, esta está proyectada. ¿En qué plano? En el plano XZ, ¿no? Ah, pues abrimos quién es su normal. Si se recorre positivamente así, ¿quién es? Queda apuntando tu pulgar hacia dónde? Hacia el eje Y, ¿no? Entonces la normal sería J. Ah, pero ¿sabes qué? Yo tengo una normal aquí y esta se recorre de esta manera. Digo, tengo una superficie aquí, se recorre de esta manera, ¿no? Ah, pues esta está proyectada en el plano YZ. Entonces, si tú recorres, ¿hacia dónde queda? Hacia el eje X, apuntándote hacia ti. Y esto no solo es, a lo que me refiero es con que esté proyectada, ¿no? ¿Cómo, André? Bueno, no necesariamente tiene que estar en un plano. Su sombra es la que tiene que estar en un plano. Por ejemplo, no lo sé. Si tú tienes solamente en un plano, uno solo, si llega a tocar algo más, pelo gallo, ¿eh? Por ejemplo, no lo sé, tenemos una tapita, ¿no? Y es como si pusiéramos un foco, ¿no? ¿Dónde queda su sombra? En el plano XY. Entonces, conocemos un normal, sería Y. Si, por ejemplo, tendríamos aquí una, no sé, tenemos alguna tapita en algún otro lugar y ponemos como si fuera luz, su sombra, o si la superficie está en un plano literalmente, o su proyección, es decir, la sombra, imagínate como si tú le echaras luz, la sombra que produce queda en un plano, entonces está proyectada en este. Un ejemplo diferente sería este, ¿no? Imaginemos que tenemos nosotros ok, una superficie así. Ah, no puede ser. Una superficie así, ¿no? Como inclinadita, ¿no? Entonces, al momento en que nosotros pongamos luz, pues sí, quedará en el plano XY, pero nota, esta cosa, este, está inclinada, ¿no? O sea, ya tiene un vector que no podemos conocer. Nota, el vector normal que va en la sombra no corresponde con el vector normal que tiene aquí. Entonces, solamente aquellas que, por ejemplo, estén proyectadas su sombra y ellas queden de la misma manera, parejas, ¿no?
y quedan en un plano, entonces conocemos su vector normal, que sería el IJK menos I menos J menos K. Pero, por ejemplo, si, por ejemplo, tenemos una superficie que está inclinada, pues no, su sombra, el vector normal de su sombra no corresponde a este. Entonces no son iguales. Para este tipo de cosas, diremos que, es decir, solamente las superficies estarán proyectadas cuando su sombra y la original coincidan en vector normal. Cuando no coincidan, tendremos que utilizar el teorema del foco. Entonces, para este tipo de superficies, las proyectadas, por ejemplo, ds, si está en el plano XY, será dx de Y. Si se tiene que está en el plano de dxz, pues será dx de z, ¿estamos de acuerdo? Si está en el plano yz, el diferencial de superficie, pues será dy de z. Es muy importante, muy importante. Este es el diferencial de superficie escalar. Recordemos que estamos viendo que hay uno vectorial, es el que queremos construir y por eso estamos estudiando el diferencial de superficie. Entonces, para encontrar el diferencial de superficie vectorial, tenemos que encontrar la normal de la superficie y el diferencial de superficie. Si está proyectada la superficie, está en corto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conocemos cuál es su normal y conocemos cuál es su diferencial de superficie. Pero ¿qué pasa cuando no? Aquí el diferencial de superficie no es eso. Entonces utilizaremos el teorema del foco, ¿no? Vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Qué nos dice? Entonces sea phi de x, y, z, una superficie. Entonces, si, por ejemplo, z se puede poner como una función de x y de y, entonces el diferencial de superficie vendrá dado como, y aquí se me perdió el tema del foco, ¿eh? Bueno, es uno más la raíz, es raíz cuadrada de uno más la parcial con respecto de x, más la parcial con respecto de y, pero, bueno, está bien. Entonces, el diferencial de superficie será la raíz cuadrada de uno más la parcial de z, de esta función z con respecto de x al cuadrado, más la parcial de z con respecto de y al cuadrado, todo esto de x de z de y. Es decir, ¿en qué me estás diciendo, André? Bueno, si tú este, tienes una superficie, digamos, una superficie aquí, ¿no? Algo así. Y tú puedes, es decir, pones tu foco en Z, es decir, puedes encontrar una forma de que esta superficie phi puedas dejar todos los elementos de Z en términos de X y de Y, es decir, como si parametrizaras, ¿no? Dejas a todo Z en términos de X, Y. Entonces, ¿qué te está diciendo? Ah, pues la integral de, el diferencial de superficie, pues va a ser ¿quién? Pues va a ser simple y sencillamente el que esté esto por dx de y, es decir, es lo proyectado en el plano, pero modificado por este factor. Nota que igual la proyección en el plano, por ejemplo, para las superficies proyectadas, el teorema del foco sigue siendo válido, ¿no? Imagina que tienes una tapita aquí, la proyectas, ¿no? Le pones el foco aquí, por eso se llama teorema del foco, porque es como si la sombra corresponde a esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues si es en el plano z igual a cero, ¿no? Pues claramente lo puedes poner como a z como en términos de x y y, 0 por x más 0 por y, ¿no? Y aplicas ds, ¿quién sería? Raíz de 1 más la parcial de z con respecto de x al cuadrado, más la parcial de z con respecto de y al cuadrado, todo esto de x de y. Pero ¿qué pasa? Z vale 0, ¿no? O sea, entonces esto es 0 y te queda raíz de 1, 1 de x de y. Ya. Entonces, efectivamente, para las que su sombra queda proyectada en el plano y corresponden en vector normal, pues automáticamente, pues nada más tienes tu ds aquí, ¿no? Pero ¿qué pasa para las que no? Para las que sí puedes ponerla, ¿no? Pues entonces es la sombra, el diferencial de superficie es la sombra, pero expandida o contraída por este factor. Ahora, esto es si puedes dejar a z en términos de x y de y, pero también se podría dar el caso en que x se pueda dejar como una función de z y de y, ¿no? En este caso,
pues el diferencial de superficie vendrá dado como una proyección, por ejemplo, en el plano YZ, y será como 1 más la parcial de X con respecto de Y al cuadrado, más la parcial con respecto de X con respecto de Z al cuadrado, todo esto de Y de Z. Y por último, si a Y lo puedes dejar como una función de X y de Z, es decir, puedes proyectar, pues la superficie queda como proyectada hacia el plano. Si pones tú tu foco, si pones tú tu foco y queda proyectado con respecto de el plano XZ, pues bueno, puedes conocer igual tu diferencial de superficie, ¿no? Entonces, hay que tener mucha presencia esto, ¿no? O sea, siempre ese es el diagrama, ¿no? Siempre, siempre. O sea, esta pregunta tienes que hacerte, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tu superficie está proyectada en algún plano? Sí, corresponde, ¿no? Ah, perfecto, conoces la normal y conoces ese. No, tienes que aplicarte normal. Entonces, eso es lo complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la metodología, no? Entonces, vamos a poner aquí metodología de integrales de superficie. Número uno, lo que primero que tienes que hacer es hallar la normal. Dos, hallar el diferencial de superficie escalar. Con estos dos ya tienes el diferencial de superficie vectorial. Tres, hallar la parametrización de la superficie. Cuatro, hacer el producto punto, ya con la parametrizada, es decir, el A.ds. Y cinco, integrar. Esta es la metodología para todas las integrales de superficie que vamos a resolver, todas y cada una. Son difíciles porque llevan estos 5 pasos, ¿no? O sea, tienes que tener mucha pericia para tú saber, ¿no? O sea, decir, ah, ¿sabes qué? Puedo yo hallar la normal de esta manera, o puedo hacer esto, puedo hacer el otro, etc. Entonces, es muy importante que, pues, tú sepas, ¿no? O al menos, te quede claro cómo funciona. Entonces, esta pues es la teoría en sí. Vamos a ver, por ejemplo, un caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cubito, vamos a ver. Oh, esto está bastante. Ok. mm, no, esto no me agrada. Ok, yo creo que vamos a hacer las integrales de superficie el día de mañana. Que sí, son muy importantes. Y necesito, bueno, entonces, esta es la metodología para las integrales de superficie. Creo que no hay en la tarea, no hay en la lista, ¿verdad? Una de integración de superficie. No, no hay de superficie. Pero bueno, este, vamos a poner eh, una tarea de integrales de línea. Hasta el momento nada más quiero que te cases con esto. Por ejemplo, bueno, te voy a dejar, ¿no? Sea, tarea, ¿no? Sea phi, eh, la superficie, vamos a ponerlo así, pi igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos 5 igual con 0, ¿no? Así. Entonces, o vamos a poner así, y x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 5, ¿no? Esta es la superficie.
Entonces, hallar, bueno, aplicar, bueno, hallar el vector normal aquí, el vector normal unitario de phi y hallar, este, el diferencial de superficie aplicando el teorema del foco en todas direcciones, ¿no? Entonces, lo que te estoy pidiendo de tarea es una aplicación del día de hoy, de lo que vimos. Esto es una esfera de radio 5. Entonces, si tú notas, esto sería una esfera. Entonces, esto tiene radio 5 ¿y qué pasa? Pues su vector normal es el radial, ¿no? Eh, pero si tú proyectas, por ejemplo, aquí el foco, ¿qué te va a qué te va a aparecer? Un círculo de área, ¿no? Pero el círculo que tiene aquí su vector normal y no corresponde a este, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es justamente encontrar el vector normal de esta superficie y aplicar el teorema del foco para que veas cómo se aplica uno aplicado en Z, uno aplicado en Y, uno aplicado en X, porque efectivamente se puede dejar esta función como despejar a X, despejar a Y o despejar a Z, ¿no? Entonces aplica el teorema del foco porque va a ser muy importante y el día de mañana pues vamos a hacer ya una integral que tenga que ver con esto, ¿no? Pero te tengo que enseñar cambio de coordenadas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esta es la teoría para integrales de superficie. Entonces, pues nada más es el inicio, digiérela, entiéndela, y bueno, es lo que vamos a aplicar a la siguiente sesión. Cambio, pues.